Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la clase correspondiente de la sexta semana. No se olviden que continuamos con el segmento del sistema respiratorio. La semana pasada vimos algunos conceptos importantes, no solamente lo que es la anatomía, sino los dos primeros patrones, ¿no? El patrón alveolar y el patrón intersticial. No se olviden que hasta esa clase es el primer examen, el primer examen teórico práctico que va a ser este sábado, el sábado de octubre, ¿no? A la 1:30, ¿no? El día de mañana o más tardar el sábado por la mañanita ya lo estoy colgando en una plataforma. Y el día de hoy vamos a revisar tres patrones, ¿no? No se olviden que el sistema respiratorio, por su trascendencia en su aprendizaje, por el hecho que el perfil epidemiológico de nuestro país, pues, contamos con bastantes enfermedades infectocontagiosas, y esa es la razón por que ustedes, pues, también, dentro de sus competencias de aprendizaje del curso, tienen que saber reconocerlo. Qué mejor manera de eh, esto de los patrones, ¿no? Entonces, ya vamos a ver uno de los patrones también que es bastante frecuente, que es el patrón atelectásico. Luego vamos a ver el patrón pleural y por último el patrón nodular y de masa, ¿no? Ya la próxima semana repasamos los últimos dos patrones. Entonces esta clase básicamente es una sola. Lo más probable es que caemos antes de la hora programada. Muy bien, entonces empezamos primero con el patrón atelectásico, ¿no? La definición operacional de atelectasia, no se olviden, es colapso pulmonar, ¿no? Entonces, el colapso pulmonar en este caso por el hecho de el alveolo o los alveolos en general pues se colapsan y lo que sucede es que ya deja de haber en su contenido aire, ¿no? Aire, así como hemos visto que en el patrón alveolar pues los alveolos o un gran porcentaje de alveolos se llenan de contenido de líquido y esa es la razón por qué lo vamos a visualizar radio opaca o hiperdensa en la tomografía, radio opaca en la radiografía simple. Y en caso de la telectasia son sus paredes, ¿no? Como se colapsa el alveolo, ¿no? Son las paredes las que se van a plegar, se van a unir, y es la razón por qué también me da una radiopacidad. Pero a diferencia del patrón alveolar que hemos visto, que también es el signo principal es una radiopacidad, pero se acuerdan ustedes que era de forma nodular, ¿no? De tipo algodonosa, o sea, no tiene la densidad homogénea, que sí es un signo, como van a ver ustedes, del patrón atelectásico. Entonces, no olvidarse como criterio mayor o signo principal, no olviden que también podemos considerarlo criterio mayor, porque en algunos exámenes del INAH de residentado médico consideran criterio mayor y criterio menor, ¿no? En el caso del curso estamos considerando los signos principales y los signos secundarios. De la misma forma, diferenciando con el patrón alveolar, observen que los bordes son bien definidos. Claro, en el intersticial hemos visto que los bordes son definidos, pero generalmente las radiopacidades, en el caso de la atelectasia, para diferenciar del patrón intersticial, pues también es evidente, ¿no? Y lo que ya les mencioné, que en la atelectasia hay pérdida o disminución del volumen pulmonar, por lo que el pulmón pues se colapsa. Van a ver ustedes que este colapso inclusive puede ser de todo un lóbulo, ¿no? El famoso que también le denominan patrón blanco, ¿no? Pulmón, más que patrón, disculpen, pulmón blanco, ¿no? O pulmón radiopaco, porque muchas veces también el colapso, ¿no? Es de todo el pulmón. Por ejemplo, un tapón mucoso obstruye
¿no? La tráquea, o en este caso más que la tráquea, pues el bronquio, por decirlo, ya sea derecho o izquierdo, y se produce todo el colapso porque ya no hay ingreso de aire, ¿no? Ya no hay ingreso de aire. O también puede ser una neoplasia que esté comprimiendo, pues muchas veces en el hospital donde yo laboro, en el Hospital Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, un tumor puede comprime o obstruye la luz del bronquio, y también, miren, una neoplasia me puede producir por un pulmón blanco, donde se obstruye completamente, pues, y se colapsa ya sea un segmento, un lóbulo o el mismo pulmón. Y de los signos secundarios van a ver ustedes que hay varios signos, es uno de los patrones más didácticos en lo que concierne al sistema respiratorio, ¿no? Y van a ver una de las características importantes de, de este patrón, que no siempre va a haber retracción, ¿no?, de la atelectasia hacia el lado de la lesión. No como vamos a ver en el patrón de masa, en el patrón pleural, que es al contrario, que generalmente se desplaza hacia al otro lado. Por ejemplo, si fuese el mediastino, en caso del patrón atelectásico, después vamos a ver las imágenes, de que tengan cuidado, el mediastino se va a retraer hacia el lado donde está la atelectasia, o sea, donde está la lesión. Si está cerca del hemidiafragma, el hemidiafragma se va a elevar. Hay una elevación del hemidiafragma. Igualmente la tráquea, ¿se acuerdan que dentro de la evaluación sistemática del sistema, en este caso respiratorio, habíamos considerado pues que la tráquea es fundamental, ¿no? Describirla, su posición, que es bien central, ligeramente radiolúcida, porque la tráquea también tiene pues su contenido aire. Y la tráquea se va a movilizar siempre hacia el lado donde está la atelectasia. De la misma manera, en los espacios intercostales hay una disminución de la amplitud. A diferencia, por ejemplo, en un enfisema, como vamos a ver en el patrón destructivo, ¿no?, los espacios intercostales pues se amplían. En caso de la atelectasia, no olvidarse, hay una disminución de la amplitud. De la misma forma, ¿no?, cerca de la atelectasia va a haber una hiperinsuflación. Se ve como una hipertransparencia o hiperclaridad o hiperradiolucidez compensatoria, ¿no?, por el hecho de que está afectado el segmento o el lóbulo que está contiguo, pues en este caso al otro lóbulo o al otro segmento. Por eso que siempre va a haber una hiperinsulación compensatoria. También vamos a visualizar pues el signo de la silueta positivo. No se olviden que el signo de la silueta viene a ser, ¿no?, cuando dos estructuras se borran sus bordes de manera completa, ¿no?, positivo, y parecen que fueran una misma entidad, fuesen una misma estructura. Entonces, como ya les mencioné, la fisiopatología, como hemos visto, la fisiopatología del patrón alveolar intersticial, en caso del patrón atelectásico, el alveolo, como ya les dije, pierde el aire que contiene, se colapsa, disminuye el volumen, y esto hizo que las paredes, vuelvo a repetir, del alveolo, ¿no?, se pliegan, ¿no?, se juntan, se unen, y me da esa apariencia pues de la opacidad, como ya les dije, es homogénea. Y miren, puede ser pues segmentario. No se olviden que ambos pulmones constan de 18 segmentos. El pulmón derecho tiene 10 segmentos y el pulmón izquierdo 8 segmentos. 10 y 8 segmentos. También puede comprometer un lóbulo. Y de la misma manera, como les dije, en caso del pulmón blanco, todo el pulmón, ¿no?, todo compromiso del pulmón. Por eso que miren el espacio que van a dejar, o sea, ese colapso del pulmón, del alveolo, pues hace que las estructuras que están contiguas o vecinas se van a retraer, pero ¿hacia dónde? Hacia el lado donde está la atelectasia. Esta es una cosa importante.
Entonces, lo más frecuente del patrón atelectásico, donde más vamos a observar en qué patologías, como ya les dije, miren, uno es, generalmente hay tres tipos de patrón atelectásico. Uno es por obstrucción, en este caso solamente se ha descrito dos, ¿no? Obstruye la luz bronquial, ¿no? Que puede ser, ya dije, por un tumor, un cuerpo extraño. Por ejemplo, los niños que siempre tienen la costumbre pueden introducir algún objeto por la boca y muchas veces pasa al árbol traqueobronquial. Obstruye y también le produce una atelectasia. El caso de los tapones mucosos que ya les dije. Puede ser también por compresión extrínseca, una cosa que obstruye la luz, otra cosa que comprima, ¿no? En este caso también igual de la misma forma por el bronquio, el mismo por una masa, un derrame pleural, una tuberculosis, ¿no? Las neumonías complejas me puede ocasionar también por... Y la otra son las que son lineales, ¿no? Que básicamente esa lo vemos en pacientes recién nacidos o cuando hacen disnea, una taquima transitoria de recién nacido, o también puede pacientes que luego de una cirugía, por eso que nosotros tratamos siempre, ustedes de repente, a una oportunidad cuando nos rotan en cirugía, rápidamente el paciente después de la anestesia, tenemos que tratar en lo posible volver ¿no? Que respiren nuevamente normal, para evitar pues las atelectasias, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver, por ejemplo, en primer lugar, la atelectasia total del pulmón izquierdo. Y ahí vamos a describir signo por signo de todo lo que yo les he explicado. Entonces, miren, ya hemos visto una radiografía simple de tórax, ¿no? Y ambos pulmones pues tienen que tener, ¿no?, cierta densidad, en este caso radiolúcida o radiotransparente. Pero observen en caso del pulmón izquierdo, se visualiza toda la, ¿no? Miren, una radioopacidad que compromete todo el pulmón. Entonces, primer signo, la radioopacidad. Segundo signo, se acuerdan que es homogénea, ¿no? La radiopacidad es homogénea. Sus bordes, en este caso, pues sí se definen. Entonces, los bordes se definen perfectamente. Y tercero, como ya vimos, el otro criterio, ¿no? Algunos libros que consideran también como criterio mayor o principal el desplazamiento de las cisuras. Pero en este caso no podemos intuir, por eso que no consideran algunos libros el desplazamiento. Generalmente el desplazamiento cisural es cuando son segmentarios o lobares, pero en el caso, por ejemplo, miren, ya no cumple la regla. Es todo el pulmón. Y esto puede hacer de que también el otro signo que haya una disminución del volumen pulmonar, como una de las deducciones. Pero vamos a ver cómo en caso de la atelectasia, pues hay otros signos que son secundarios o criterios menores, ¿no? Que realmente, que, como ya le dije, es muy didáctico. Por ejemplo, el número 1, miren, cómo la tráquea se retrae. Esta es la tráquea, miren la tráquea, ¿no? Cómo la tráquea se retrae, pero hacia el mismo lado donde está la lesión, o sea, donde está la atelectasia. Igualmente, miren estructuras, ¿se acuerdan de acá? En la parte central visualizábamos el corazón. Ahora no visualizamos, miren cómo se ha retraído el corazón, se ha puesto en la parte ya donde se ubica pues el pulmón. Si seguimos nosotros con la topografía, que también lo revisamos, estaría pues localizado en la base, ¿no? Entonces, por eso que también se observa más radiopaco, pero como igualmente se ha desplazado hacia el mismo lado de la lesión. O sea, en otra palabra, estamos viendo el mediastino, igualmente, disculpen la tráquea, igualmente el mediastino. Y observen el hemidiafragma. Miren el hemidiafragma que acá se define muy bonito, pero el hemidiafragma del lado izquierdo, ¿no? Pero se ha elevado el hemidiafragma. ¿Se acuerdan que le dije que el diafragma, en este caso el hemidiafragma, se va a elevar? ¿Por qué se eleva? Porque hay un colapso pulmonar, pérdida de aire. Y el pulmón izquierdo
el pulmón derecho, disculpen, por compensación, miren cómo aumenta su claridad. O sea, hay una radiotransparencia, hay una radiolucidez compensatoria, ¿no? Compensatoria. De la misma manera, si herniado por el pulmón derecho, no herniación, y me da un signito, como ven ustedes acá, el signo de la columna vertebral desnuda, porque se acuerdan que no, si es que lo visualizamos nosotros en la radiografía simple posterior anterior, cuando valoramos este, este criterio técnico de la penetración, deberíamos visualizar la columna, pero muy tenue, pero acá no, acá ya la columna lo vemos completamente, sus cuerpos vertebrales. ¿Por qué? Porque como se ha retraído el mediastino, se ha retraído la tráquea, ¿no? Obvio que va, en este caso, a resaltar ya la columna, como ven ustedes. Por eso ese signo se llama el signo de la columna vertebral desnuda. Y igualmente, entre el límite diafragma izquierdo y la misma telectasia, vamos a ver el signo de la silueta. Miren cómo se borra completamente sus bordes. ¿Con cuál fue? Con el hemidiafragma. Entonces, igualmente, miren los espacios intercostales. Acá están en su amplitud normal, pero miren acá cómo los espacios han disminuido su diámetro, ¿no? Miren acá, no hay una disminución. Entonces ahí tienen otro signo más. Entonces miren cómo en el patrón de telectasia tienen varios signos. Y por tomografía computada, ¿no? Esta es una ventana mediastinal, corte axial, no se olviden, siempre hay que ver los cortes. Y miren qué es lo que me está causando pues esta catelectasia. Miren acá la telectasia. O sea, lo que poco ha quedado, ¿no? De la misma manera, miren, es causada esta telectasia por un derrame pleural. El derrame pleural está comprimiendo el pulmón, ¿no? Hay gran cantidad de acá, miren, todo esto, esta franja que ustedes ven hipodensa, pues corresponde al líquido, ¿no? En este caso, tendríamos que averiguar por la clínica a qué correspondería, pero en general está produciendo pues una telectasia, ¿no? ¿Y cómo lo vemos la telectasia? Hiperdensa. Si en la radiografía simple lo visualizábamos radiopaca, en la tomografía lo vamos a denominar hiperdensa, ¿no? Y si quieren ustedes también de la misma manera, miren cómo los vasos, en este caso el mediastino, no van hacia el lado contrario. Hay una retracción, una movimiento, diría, de los órganos, en este caso que están en el mediastino, o desplazamiento más que movimiento, ¿no? Desplazamiento hacia el mismo lado donde está la telectasia. Entonces es una característica importante. Luego pasamos a una de las atelectasias más frecuentes, que siempre alguna vez vienen en los exámenes, el famoso S de Golden, también se conoce como una S, miren, ¿no? Entonces volvemos nuevamente, será una telectasia, será una neumonía, entonces los signos secundarios me van a ayudar. En primer lugar vemos la radiopacidad es homogénea, por ese lado ya vamos pensando que se trata de una telectasia. Y acá justamente lo que les comentaba, miren, como algunos libros lo consideran, el desplazamiento de la cisura. Miren cómo la cisura se ha desplazado, ¿no? Hay un desplazamiento de la cisura. Pero ¿a dónde se desplaza la cisura? Hacia el mismo. La cisura debería estar acá, más o menos por acá, ¿no? La cisura, esta es la cisura menor, ¿no? Pero miren cómo ahora la cisura se ha desplazado hacia el lado donde está pues la lesión. Inclusive miren acá la tráquea, hay un ligero desplazamiento también de la tráquea, es muy ligero, debería ser un poco más acá la tráquea, ¿no? Más o menos estaría ahí la tráquea. Pero hay un desplazamiento muy ligero también hacia el mismo lado de la lesión.
Otro signo clave también de los criterios mayores, recuerdan, era que los bordes se ven muy definidos. El hilio, miren acá el hilio que debe estar un poco más inferior, miren cómo también se ha movilizado el hilio, ¿no? El hilio, hay un desplazamiento también del hilio, en este caso el hilio derecho. Y si ustedes se dan cuenta, se fijan bien en esta imagen, el pulmón se visualiza más radiolúcido, más radiotransparente, producto, como ya les dije, de la compensación por la alteración que hay a ese nivel de la atelectasia. Entonces, repasando, tenemos ahí signos mayores, que sería la radiopacidad homogénea, ¿no? Los bordes que se ven nítidos y la pérdida del volumen, ¿no? Pérdida de volumen porque se colapsan los alveolos. Luego tenemos los signos secundarios, el desplazamiento sutural, la hipertransparencia compensatoria, el desplazamiento de la tráquea siempre al mismo lado de la lesión, la elevación del diafragma derecho, la elevación del hillo. Miren cuántos signos hay. Bien didáctico. Seguimos con una atelectasia, miren, ya del lóbulo medio, observen, ya no estamos hablando de el lóbulo superior, sino ya el lóbulo medio, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, la cisura se define perfecta, primeramente el primer signo, la radiopacidad, ¿no? La radiopacidad bien clara ahí, y es homogénea la radiopacidad, ¿no? Esto no es una neumonía, aunque muchas veces se puede confundir con una neumonía redonda, ¿no? La neumonía redonda causante, pues, la neumonía redonda me da esa forma, pero no es que digamos tan redondita, ¿no? El Staphylococcus pneumoniae, no, el Streptococcus pneumoniae me da la neumonía redonda, ¿no? Quería la comunidad. Y acá también tengo, miren, el famoso signo de la silueta. El borde del contorno, como quieran ustedes, de la aurícula derecha se está borrando completamente con este caso, con la atelectasia. De la misma forma también, miren, el diafragma derecho se ha borrado completamente, igual con una lesión. También, en otras palabras, hay el signo de la silueta positivo. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, también hay una hiperclaridad o una, ¿no?, hipertransparencia compensatoria, ¿no? Y también puede el desplazamiento, pues, de la cisura, ¿no? De la cisura. Entonces es una atelectasia por el lóbulo medio. Si yo quiero confirmar si es el lóbulo medio, ¿se acuerdan que hicimos la semana pasada, ¿no? Cuando dibujamos las cisuras, ¿se acuerdan? ¿No? La cisura menor, miren en la siguiente diapositiva, tengo que hacer yo una, ¿se acuerdan? Una lateral. En este caso una lateral derecha, ¿se acuerdan que hicimos, trazamos las dos líneas de la región del esternón, igualmente pues a la base del diafragma? Y concluyo, ¿no?, porque acá también ustedes se dan cuenta, parece que no, porque el corazón era así más o menos, ¿no? Se trata pues de una atelectasia también del lóbulo medio, confirmando que es una atelectasia. Pero no solamente confirmo que es una atelectasia, sino también confirmo que es del lóbulo medio, por la lateral. Luego pasamos a la atelectasia del lóbulo inferior. Hemos visto primero el lóbulo superior, la S de Golden, no se olviden nunca, la del lóbulo medio, y ahora, ¿no?, la del lóbulo inferior. Miren acá, la radiopacidad, se ve perfectamente la radiopacidad, también hay borramiento, no tanto que digamos una silueta, signo de la silueta positiva, sino sería negativa, porque no se borran, cuando hablamos nosotros de negativa es cuando no, el borramiento no es completo.
Ahí sí nosotros podemos verlo, ¿no? Igualmente, miren la cisura. Esta ya no es la cisura, esta es la cisura mayor, ¿no? Entonces ahí una atelectasia. Y miren acá también cómo se ha elevado el hemidiafragma. Acá está el hemidiafragma izquierdo, pero este ya se ha elevado demasiado. Si bien es cierto, por la presencia del hígado se eleva, ¿no? Hay una ligera elevación, pero acá no hay una elevación significativa. Y otras son, miren, la línea más o menos donde debería estar el otro hemidiafragma, ¿no? Ahí está. Y ligeramente, pues, un poco, ligeramente más elevado, ¿no? Normalmente ahí, pero este está bien elevado, ¿no? Y miren también la hipertransparencia compensatoria. Si nosotros le hacemos pues una lateral, ¿no? Una lateral derecha, miren acá está la región del esternón, ¿se acuerdan? Hablamos de la región del mediastino anterior, completamente ¿no? Y acá tienen ustedes pues la atelectasia, ¿no? Miren así, la cisura como ustedes mayor se ha desplazado, como el eje también es un signo. El hemidiafragma está elevado, miren el hemidiafragma es elevado, una elevación del hemidiafragma. Y acá tienen ustedes pues el borde posterior del mediastino, ¿no? Entonces se ha desplazado todo el lóbulo medio, por eso que acá se acuerdan que les dije, miren, acá debe visualizarse también un espacio pues a rayo transparente. Y acá no hay, acá está completamente tomado por la atelectasia. O sea, bueno, porque miren hasta dónde llega, ¿no? Porque se ha desplazado. Hay un desplazamiento, en este caso, como le dije, siempre hacia el mismo lado de la, en este caso, la atelectasia. Entonces, con los signos, no se olviden, mayores, ¿no? Con los signos secundarios o principales, ¿no? Yo puedo hacer el diagnóstico de una atelectasia, con los signos que lo hemos mencionado. Patrón pleural, demasiado frecuente, diría, por la trascendencia también de las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Igualmente la tuberculosis, ¿no? No se olviden que la tuberculosis también me da un patrón pleural. ¿Y qué sucede en el patrón pleural? Un poco también hablando de la fisiopatología. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de la pleura pues, visceral, la pleura parietal? ¿No? En ese espacio entre ambos se llena ya sea de líquido. Por ejemplo, cuando es líquido, nosotros lo vamos a denominar derrame pleural. Puede ser aire, en el caso del neumotórax. Y cuando hay una combinación tanto de líquido-aire, nosotros le denominamos hidroneumotórax, ¿no? Hidroneumotórax. Entonces, en ese espacio se llena, pues, de líquidos. ¿Cuáles son los signos principales? También lo mismo. Vamos a ver la radiopacidad. Miren que siempre vamos a ver la radiopacidad. Y lo que generalmente empieza en un derrame pleural es en la base, en la base pulmonar. ¿Se acuerdan? En los ángulos costodiafragmáticos, en los ángulos cardiofrénicos, dependiendo dónde va a ir el derrame, si es de repente en el pulmón derecho o en el pulmón izquierdo. Pero mira una cosa, para poder diferenciar de la atelectasia, que el desplazamiento no es hacia el mismo lado de la lesión, sino es hacia el lado sano, hacia el lado contrario. Y con una imagen vamos a visualizar mucho mejor. Y los signos secundarios, digamos, como hemos visto, ¿no? El signo de la silueta positivo, ¿no? El diafragma, con el mismo es donde más frecuentes son con los hemidiafragmas, igualmente con el mediastino, con los bordes, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Me da un borde superior difuminado de concavidad superinterna, esto se le llama pues el famoso pregunta de examen del ENAN algunos años, el famoso signo de la silueta, ¿no? El signo de la silueta lo visualizamos en los derrames pleurales. Y también pues hay una elevación, ¿no? Y también puede comprometer, como ven ustedes, las pleuras costales, ¿no? La diafragmática y la mediastínica. Entonces los derrames pleurales nosotros lo podemos catalogar primero en el derrame pleural mínimo. Vamos a ver
El mínimo, ¿por qué se caracteriza? Miren, el diafragma acá está perfecto. Por eso que está señalando, miren, inclusive ahí está interfase con el estómago, por ejemplo, ¿no? Miren acá, el estómago tiene aire también y por eso que lo podemos ver esta interfase. Acá está la tráquea, ¿eh? Esto que ven ustedes es las flechas amarillas, es la aorta, y ¿se acuerdan que dije? Observen bien, acá debe ser pues el ángulo costodiafragmático, debe ser completamente agudo, radiolúcido, sin embargo miren acá hay el famoso signo del menisco y la radioopacidad homogénea. Como dice acá en la descripción, ¿no? En la leyenda, dice velamiento, así como hemos visto en la sinusitis, ¿no? El velamiento, porque en la sinusitis aguda, recuerda, se veía el velamiento, la radiopacidad con su nivel hidroaéreo, pero acá no es nivel hidroaéreo, es el famoso signo, tiene la forma de cóncava, ¿no? Entonces, y de la misma forma, pues hace el signo de la silueta también positivo, ¿no? Con el mediastino en esta región, igualmente con el mediastino. Otra alternativa, porque cuando yo realice un sospecha de un derrame pleural con la radiografía simple de tórax, por lo menos en una proyección postura anterior, la cantidad del volumen debería ser aproximadamente como mínimo 200 mililitros. Algunos libros hablan hasta de 250 mililitros. Si no, no hay traducción. Y en la lateral puede ser a partir de 50 mililitros. Pero con la ecografía yo puedo detectar, así como también la tomografía, volúmenes muy pequeños, inclusive de 5 a 10 mililitros, ¿no? De volumen yo puedo hacer perfectamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren acá, en la flecha que ustedes están viendo acá, miren, el líquido, y no se olviden en ecografía, el líquido lo vamos a ver, ¿no? Anecogénico o anecoico, como guste. Siempre el líquido en la ecografía lo vamos a ver anecoico o anecogénico. Miren, acá este es el pulmón y acá ven ustedes el bronquio, ¿no? El bronquio y el pulmón y el derrame pleural acá, el líquido. Cuando ya son medianos es mucho más evidente, ¿no? Que el mínimo. El mínimo hay que tener buen ojo, pero miren cómo sí me borra el ángulo que ustedes acá, por ejemplo, se ve el borramiento, el velamiento, se ve la radioopacidad. En el mediano, pero en este día más evidente, ¿no? El borde superior cóncavo, el famoso signo del menisco, miren, como menisco acá. La radioopacidad homogénea, ¿no? El borramiento del diafragma, o sea, en otras palabras, me da el signo de la silueta positiva, ¿no? El signo de la silueta positiva. Un ratito, chicos, que quiero marcar la ingreso, siempre me olvido. Un minutito. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, es evidente, ¿no? Volviendo nuevamente a retomar los signos, miren, la radioopacidad que es homogénea, el famoso signo del menisco, que es un borde cóncavo, miren, igual me da el signo de la silueta, positivo no solamente para el lado del mediastino, miren cómo borra completamente el borde, e igualmente el diafragma. Y observen, miren cómo desplaza, ¿no? Hacia el lado contrario, ¿no? O sea, al lado sano también.
Esto más o menos debe estar más central acá, pero miren cómo desplaza, ¿no? Por efecto de presión está desplazando. Y en la tomografía siempre, no se olviden, esta es una ventana mediastinal en un corte axial de una tomografía computada. Miren, el causante, un tumor maligno, miren, ¿se acuerdan? Los bordes espiculados, miren la destrucción, la lisis, cómo está destruyendo, compromiso también de tejido blando, ¿no? De un arco costal. Ese es el tumor, es el que está produciéndome el derrame. Miren el derrame pleural por tomografía, pero en ventana mediastinal. Miren la hiperdensidad, ¿no? Completamente también homogénea. ¿Y cuál fue la causa del derrame pleural? Esta lesión tumoral. Y el masivo es algo parecido pues al pulmón blanco, o sea, también un derrame pleural masivo me da un pulmón blanco. Por eso que ustedes miren los signos principales, la radiopacidad, siempre va a ser la radiopacidad. ¿Y qué es lo que sucede acá? Ocupa todo el hemitórax, ¿no? Todo el hemitórax está completamente tomado. Y obvio que va a desplazar pues las formaciones anatómicas, ¿no? ¿A dónde dije? Hacia el lado sano. En la telectasia hacia el lado donde está el problema. En otra palabra, me va a desplazar por el corazón, ¿no? La tráquea, el mediastino. Y de los signos pues secundarios, por la misma aumento del volumen, me va a ampliar los espacios intercostales, me dan los famosos signos de la silueta, por ejemplo, miren acá en la imagen que viene, bien didáctica, observen, miren este pulmón blanco, completamente la radiopacidad homogénea, ahí está, ¿sí, no? El signo pues de la silueta borra completamente el diafragma, acá igualmente el borde de la aurícula derecha. Y miren qué bonito, para que no se olviden. En la telectasia la tráquea va hacia el lado donde está la lesión. Pero miren en el derrame pleural, el mismo volumen hace que la tráquea pues se desplace hacia el lado contrario. Y no solamente la tráquea, sino también se desplaza pues el mediastino. Miren acá, por ejemplo, la punta del corazón, cómo se está desplazando, casi inclusive ya está en contacto la punta del corazón con la pared costal, miren acá. Y no es que sea una cardiomegalia, como vamos a ver de acá a dos clases, como el corazón en una cardiomegalia, o sea, cuando hay un crecimiento del corazón, ya sea por una hipertrofia o una dilatación, una miocardiopatía dilatada, el corazón también va a aumentar el tamaño. Pero acá no, acá lo que está sucediendo es que lo está desplazando por efecto de masa, ¿no? Y en la ecografía, pues vamos a ver ya, observen, ¿no? Acá, por ejemplo, viene a ser pues el diafragma, miren cómo igual lo está desplazando, miren el tremendo derrame líquido ahí, se ve anecoico, ¿no? Homogéneo, ¿no? Hemos visto como la terminología básica en ecografía, ¿no? Anecogénico, anecoico, completamente desplazado. Y el diafragma, miren cómo está descendido, que este es el hígado, el parénquima hepático. Miren, no pierde pues ¿no? En la tomografía, también en ventana mediastinal. Miren lo poco que queda del pulmón, una telectasia, ¿no? Porque hemos visto que el diagnóstico de la definición de atelectasia es que hay un colapso pulmonar, todo como el pulmón que normalmente está ocupado, todo este mitórax, en este caso el izquierdo. Miren cómo la presencia de líquido, ¿no? De esta hipodensidad, como ustedes ven, homogénea, me produce pues la telectasia. ¿Se acuerdan la telectasia? ¿No? Por compresión, por obstrucción y los que son de tipo laminar. ¿Y qué hace también? No solamente el pulmón lo colapsa, sino miren el mediastino, cómo se ha ido hasta el lado derecho, ¿no? Miren acá, por ejemplo, la aorta, miren cómo está todo el mediastino, los bronquios, ¿no? Miren acá está el bronquio izquierdo, ¿no? La carina, la división, ¿no? E igualmente miren la aorta está hacia el otro lado, la aorta debería estar acá, en el lado izquierdo.
pero por el desplazamiento de la presencia bien didáctica esta imagen para que ustedes puedan ver un derrame pleural masivo, ¿no? Masivo. En este caso, valorando con la tomografía computada. La otra entidad de lo que, dentro de lo que es el patrón pleural, que hemos visto que puede ser, ¿no?, el derrame pleural, ahora vamos a ver el neumotórax y la combinación de ambos, ¿no? El hidroneumotórax. Entonces, en el neumotórax ya no es agua, sino aire, ¿no? No es líquido, mejor dicho, sino aire en la cavidad pleural. También puede ser parcial o masivo, los que son de emergencia, ¿no? Emergencia, son los masivos, los famosos neumotórax a tensión, no se olviden. Las causas son múltiples, las que ustedes están viendo ahí son las más frecuentes, ¿no? Por traumatismos, puede ser también de forma espontánea, ¿no? La misma iatrogenia, cuando uno hace procedimientos, puede producirle el neumotórax. Hay bastante caso de neumotórax, por ejemplo, en los hospitales ahora por el tema de las intubaciones, ¿no? Hay que saber intubar. No le produces neumotórax al paciente. Es una iatrogenia. Iatro significa, ¿no?, daño, en este caso, al paciente. Tratar siempre lo posible. Entonces, ¿cuáles son los signos ya del neumotórax? ¿No? También la misma forma, los signos principales, signos secundarios. Y en neumotórax ya no vamos a hablar como es aire, ¿no? No es líquido el que ocupa este espacio, sino aire. Y el aire, obvio, lo vamos a ver radiolúcido, ¿no? Y ya no hay trama vascular. Es una de las tres características. Como hemos visto, que los pulmones son radiolúcidos, radiotransparentes. Pero ya no hay trama, la trama vascular, los vasos. Entonces, pues, hay que sospechar en un neumotórax. Y la pleura visceral es un signo clave para poder decir que es un neumotórax, porque también puede ser por otra causa. Tenemos que visualizar la pleura visceral. Y la pleura visceral lo vamos a visualizar radio opaca, muy lineal, finita, ¿no? Bien fina. Como en este caso, por poner bastante atención. Entonces, miren, esta sería la pleura visceral, ¿no? El número 1 que ustedes están viendo ahí. Miren, se ve bien finita, radio opaca, ¿no? Miren la trama vascular acá. Se ven los vasos, pero en la parte inferior no se ve, se ve bien radiolúcida, radiotransparencia, ¿no? Por eso que el número 2 ahí, para no olvidarse, y así tienen ustedes que describir sus seminarios, ¿no? Lo visualizamos radiolúcido o radiotransparente. Aire por acá. Entonces también podemos ver signos secundarios, ¿no? Simplemente el pulmón que se retrae se ve un poquito más radiopaco o con un incremento de su densidad. Si estamos acá un poco, por ejemplo, ¿no?, que nos área de los pelos, ¿no?, el hemidiafragma ya no se eleva, sino desciende el hemidiafragma por la presencia de aire. Entonces, cuando los neumotórax, por ejemplo, son masivos, así como hemos visto todo el pulmón blanco que se llena de líquido, también se puede llenar, pues, de aire todo el pulmón, y solamente lo que vamos a ver es el moñón del pulmón. A eso se llama un neumotórax a tensión, como en este caso, por ejemplo. Miren la hipertransparencia de todo el pulmón. Comparando, miren acá, y ahí no hay trama vascular. ¿Dónde están los vasos? Acá por ejemplo se ven los vasos, ¿no? Pero ¿dónde está? Bien negrito, miren. Bien negrito. Sospecho yo un neumotórax. La pleura visceral, ¿no?, todo lo que ha quedado nomás del pulmón, ¿no? Miren, este no es un borde del corazón. El corazón venía así, ¿no?, en la aurícula derecha, pero esto es por los signos de la ausencia de la cama y la radiopacidad, pues obvio, es un neumotórax, está tensionando ahí el corazón. Y observen también el descenso, más aire, desciende, en este caso el hemidiafragma, un neumotórax a tensión.
Y esto es muy interesante, ¿no? Muy bien didáctico, diría yo, este neumotórax. Atención para que no se olviden. Miren lo que ha quedado pequeñito el pulmón. El muñón pulmonar con ustedes, ¿no? Y se ve la pleura visceral, bien finita la pleura visceral, ¿no? Y todo lo que está rodeando está lleno de aire. Miren acá otro, el signo clave que les hablaba también, el descenso del diafragma. Un descenso ahí, si ustedes saben, ¿no? Comparado, obvio, con el derecho. El descenso es bien evidente. Los espacios intercostales también, miren cómo aumentan los espacios intercostales, ¿no? Los espacios intercostales. Y el hidronemotoras, pues, una combinación tanto de la presencia de aire y de líquido. Entonces, igual los mismos signos son la combinación de aire, en esa palabra, pues hay aires libres intravascular, y lo que vamos a agregar ahí, pues, es el nivel hidroaéreo. Miren cómo nos siguen los niveles hidroaéreos, ¿no? Como el caso de la sinusitis aguda. Miren el nivel hidroaéreo, ¿no? Y la radiopacidad, el signo de la silueta positivo, ¿no? De tanto el caso del borde derecho del corazón como el diafragma, ¿no? Y también pues la radiolucidez, en este caso, de no solamente del ápice, sino pues, parte de la región clavicular derecha. Siempre considerando pues la topografía que también hemos podido nosotros eh, revisar, ¿no? Y por último vamos a ver ahora el famoso patrón vascular, ¿no? Se dije que ahora vamos a ver tres patrones, ¿no? Me había confundido, el patrón de nódulo masa es en la siguiente clase, conjuntamente con el patrón destructivo. Ahora vamos a ver el patrón vascular, que también pues, lo vamos a volver a revisar cuando hagamos, ¿no? Sistema cardiovascular. Entonces, en caso del patrón vascular, como ven ustedes, pues se origina por alteraciones producidas por el flujo de las arterias y las venas intrapulmonares, ¿no? Más que sean propias del corazón, que también podría ser por patologías, obvio, a nivel cardíaco, pero lo que acá vamos a visualizar básicamente son alteraciones del flujo de las arterias y las venas. Por eso ustedes se dan cuenta, las enfermedades que son más frecuentes que me van a dar el patrón vascular no solamente es por enfermedades pulmonares, sino también por patología cardíaca, ¿no? Que como cosa secundaria me va a dar este patrón vascular. Y el patrón vascular lo vamos a dividir pues también en su patrón, ¿no? Pero primero vamos a hacer algunas, qué es lo que sucede en el patrón vascular. Entonces ahí hay aumento o disminución, miren, del diámetro de los vasos. Puede haber aumento o disminución. Por ejemplo, en caso del aumento de los vasos, puede, en caso de la hipertensión pulmonar, la disminución del diámetro de los vasos, por ejemplo, cuando hagamos pues, la oligoemia pulmonar, por ejemplo, que lo vemos bastante frecuente en la tetralogía de Fallot como enfermedad representativa, siempre hablando de las enfermedades representativas que siempre les menciono. Entonces, el diámetro, como ven ustedes, pues va a haber cambios en este caso de las arterias pulmonares. Y hay un signo clave que se llama la redistribución vascular. ¿Qué significa la redistribución? Que lo vamos a ver con ejemplos más adelante, ¿no? Es importante este signo para poder ustedes sospechar, hacer una descripción o descarte de las enfermedades, ¿no? Entonces, en la distribución vascular, ¿se acuerdan que yo les dije que los diámetros, ¿no? de los vasos, en este caso principalmente de las arterias, el calibre va del hilio de mayor a menor a la periferia, de mayor, como las ramas de un árbol, ¿no? Que se dividen pues, de diámetro mayor a un diámetro menor. Pero ¿qué sucede en la redistribución? Es al contrario. Entonces hay aumento de los vasos realmente que están en
en la región superior, en el ápice, en la región subclavicular, respecto pues, a las bases, por así decirlo. O sea, ya las bases, ¿se acuerdan que tenían sus calibres pisos por gravedad? Pero en la redistribución vascular sucede lo contrario, ¿no? Los del ápice tienen mayor calibre, ¿no? Mayor diámetro. Entonces, estos subpatrones serían vasculares más que patrones, subpatrones. En primer lugar tenemos la plétora, cada una de ellas tiene su enfermedad representativa, siempre vienen estos en los exámenes, por eso que todavía lo continuamos repasando, ¿no? La hipertensión pulmonar arterial precapilar, o sea, en otra palabra, la hipertensión pulmonar lo dividimos en dos, en arterial y venosa, la arterial también le denominamos precapilar, y la venosa postcapilar. Y por último, la oligoemia pulmonar. Algunos libros lo consideran la redistribución vascular, ¿no? Pero en el consenso, la división es mucho mejor la que lo he presentado, ¿no? Entonces vamos a ver primero la plétora pulmonar, ¿no? ¿Qué significa plétora? Significa abundancia, mayor vascularización. Existe una mayor vascularización. Entonces, generalmente esta plétora lo observamos en los shunts, ¿no? También conocidos los corticircuitos de izquierda a derecha, o sea, los septum, tanto ventricular como o interventricular como interauricular, hay una comunicación. En otras palabras, hay mezcla de la sangre venosa de la sangre arterial. La pregunta que siempre les hago algunas veces, pues la comunicación interauricular es una de las más frecuentes, ¿no? Igualmente la interventricular, la persistencia del ducto arterioso y las fístulas aortopulmonar. Entonces, ¿qué sucede en la plétora? Plétora, como ya dije, es abundancia, pues hay un incremento de la vascularización arterial y venosa. ¿Por qué se produce? Ya les dije, por los cortocircuitos de izquierda a derecha, por mayor presión, ¿no? Del ventrículo izquierdo, en este caso por el mismo shunt, y eso me causa pues aumento de la presión a nivel de los vasos de los pulmones. Por eso que hay una redistribución arterial intrapulmonar, como ya les dije, arriba en la parte superior, ¿no? Aumento del diámetro de los cilios. Miren, por ejemplo, vamos a ver la siguiente imagen, ahí miren, para empezar el corazón pues está aumentado de tamaño, hay una cardiomegalia global. La redistribución que les dije, miren cómo los vasos se ven de mayor calibre respecto a las bases, ¿no? Miren, las bases tienen menor calibre y predomina ya los vasos de las regiones superiores. El hilio, por la misma presión que ya les dije, porque miren que también hay una cardiomegalia como, ¿no? Del diámetro de los cilios, y la prominencia de la arteria, por ejemplo, acá pulmonar, ¿no? Y también los vasos, como ven ustedes, ¿no? Como ya dije, los vasos aumentan de diámetro, proximales, igualmente los distales. Y la aurícula derecha, como le dije, realmente este tipo de patrón es causada por, como ya les dije, por de las patologías más frecuentes de las comunicaciones, o los cortocircuitos. Y esto está genial, por ejemplo, miren, para que vean, esta es una resonancia magnética, ¿no? Una secuencia T1, ¿no? Siempre hay que ir reconociendo las imágenes, ¿no? Una secuencia T1, y observen la comunicación, en este caso, de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Un tabique ahí, ¿no? Un defecto de tabique interauricular. Entonces, por eso que hay una comunicación. Esto aumenta las presiones a nivel pulmón, por eso que se produce esta plétora pulmonar. Pasamos al siguiente subpatrón, al de la arterial pulmonar, y la enfermedad representativa acá es el embolismo pulmonar múltiple, no se olvide. También puede haber en el caso de los enfisemas, ¿no? Al final no se olviden que el enfisema me lleva a una hipertensión arterial. Y también los espasmos. Bueno, no hay problema, te puedes ir a vacunar. Igualmente en los espacios funcionales también ahí sucede esta patología.
Entonces, ¿qué sucede en la hipertensión arterial pulmonar precapilar? Por ejemplo, miren, ¿no? ¿No? Y de la misma forma también hay, como ven ustedes, una cardiomegalia, ¿no? Miren el espasmo de los vasos periféricos. ¿Qué significa espasmo? Que disminuyen su diámetro, no como en la redistribución vascular que vieron ustedes que hay aumento de la trama de los vasos, acá no. Miren la hipertransparencia, ¿no? El aumento del diámetro del olillo, porque como es, ¿no?, básicamente de arteria pulmonar, obvio que les acuerdan que el hilio, les dije, básicamente está dado por la arteria pulmonar. Y ahí ustedes están viendo pues este aumento del diámetro, ¿no? Y de la misma manera ahí pues ustedes están viendo ahí más que ventrículo derecho, acá es izquierdo, ya tiene que cambiarlo, este es el ventrículo izquierdo, vamos. Entonces, la hipertransparencia también es clave, ¿no? Por el hecho de que del espasmo. Espasmo significa que hay una disminución del calibre. Y ahí observen cómo la resonancia magnética también está en una secuencia T1, ¿no? Miren acá la grasa, en corte axial, ¿no? Y cómo yo puedo hacer el diagnóstico de una hipertensión, como midiendo el diámetro de la arteria pulmonar derecha o de la arteria principal. Normalmente esta ventana se llama ventana aortopulmonar. Y a este nivel, el diámetro de la aorta es similar al diámetro de la arteria pulmonar principal, pero miren acá, lo duplica en diámetro. Y el espasmo, miren, ¿no? O sea, la disminución del calibre en este caso de las arterias. Pero me hace el diagnóstico acá definitivamente por el diámetro de las arterias pulmonares, ¿no? Bien interesante, ¿no? Entonces, luego pasamos a la hipertensión venosa, donde la enfermedad representativa, no se olviden, es la estenosis mitral. Pregunta de examen de resultado, ¿no? La estenosis mitral me produce una hipertensión venosa pulmonar. También puede ser por falla ventricular izquierda después de un infarto, la misma insuficiencia ventricular. ¿Qué sucede acá en la hipertensión venosa? Pues, ¿no? Por eso que en la estenosis mitral, cuando hagamos la parte cardio, vayan ustedes leyendo un poco más, para que puedan interpretarlo con la fisiopatología, hay una dilatación de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda, disculpe. Por eso que, ¿por qué? Miren, ¿se acuerdan? En la aurícula izquierda pues drenan las venas pulmonares, por eso no se pueden drenar en la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, de la misma forma, en la hipertensión venosa pulmonar, la enfermedad hipertensiva ya le dije que es la estenosis mitral, observen, ¿no? Hay un compromiso a nivel pulmonar, la misma redistribución que vimos en caso de la plétora, pero acá vamos a agregar las famosas, ¿se acuerdan? Que vimos en el patrón intersticial, las famosas líneas B de Kerley, ¿no? Una base. ¿Se acuerdan también de la misma forma? De los tipos C, generalmente que están localizadas a nivel cardíaco. Entonces, los signos básicamente puede ir en la hipertensión venosa pulmonar, no olvidarse, un repaso, el edema intersticial, por eso que el corazón ya está insuficiente, miren la cardiomegalia también, y no hay un buen retorno venoso pulmonar y esa es la razón por qué se llena de líquido. Hay un edema en el intersticio. La redistribución arterial y también, obvio, puede haber derrames pleurales. En este caso no hay derrame, porque miren el ángulo costo diafragmático está libre, ¿no? Bien radioglúcido acá también se visualiza muy bien. En otras palabras, al final, como ya vimos en el patrón, ¿no? Realmente por causa de un edema agudo de pulmón. Y el último subpatrón es el de la oligoemia. Si plétora significa abundante vascularización a nivel del pulmón, en la oligoemia es todo lo contrario, bien oligo, escaso, escasa, ¿no?, vascularización pulmonar. No se olviden que la enfermedad representativa es la tetralogía de Fallot, nunca se olviden.
preguntas que siempre vienen en los exámenes, ¿no? Igualmente el tremombolismo, la atresia tricuspidia, todo donde realmente haya compromiso de la arteria pulmonar también me va a dar oligoema pulmonar. Entonces ahí tienen ustedes, si llega, hay poca sangre a las arterias pulmonares, ¿no? Por eso que hay una reducción, ¿no?, del diámetro de los vasos. Y ya como les mencioné, hay una disminución de la vascularización pulmonar. No hay mucha irrigación. ¿Y cómo eso lo visualizamos nosotros? Como una hipertransparencia. Realmente como la FALOT se produce con frecuencia, es las clásicas de las patologías más frecuentes, pregunta también que vienen en los exámenes, ¿no? La FALOT de las cianóticas, ¿no? De las cardiopatías cianóticas, los famosos niños azules, ¿no? Entonces, mira ahí la hipertransparencia, hay poca vascularización pulmonar, por eso que se ve radiolúcido los pulmones, ¿no? Miren qué bonito acá. Los vasos también pueden disminuir de diámetro, e igualmente la disminución pues, de la vascularización. Por eso se llama oligoemia, oligo poco, emia sangre, ¿no? Oligoemia. Y también esta es la imagen típica de imagen bota, ¿no? Donde la punta del corazón, que siempre viene en los exámenes, está dirigida hacia arriba. En las otras ustedes veían que estaba hacia abajo, por ejemplo, como el caso de esta, mira acá, la punta hacia abajo, ¿no? Pero acá no. En la tetralogía de Fallot, la punta está dirigida hacia arriba. También le llaman esto pues el corazón de forma de bota, de sueco, como dicen los españoles. Pero lo característico, no se olviden, ¿no? Por un lado es la disminución de la vascularización y la hipertransparencia. Miren, por ejemplo, esta oligoemia pulmonar, ¿no? La comunicación, no se olviden, ¿se acuerdan? En la próxima tetralogía de Fallot, ¿no? Tetra. Una es, empezamos, la comunicación interventricular, pues hay mezcla también de la sangre, la comunicación, que ustedes la flecha ahí, ¿no? Porque el tabique debería continuar acá, pero miren acá hay la comunicación. Cómo cabalga la aorta, el cabalgamiento de la aorta, acá está la aorta, que no debe cabalgar la aorta, porque la aorta, pues como ustedes saben, desciende, pues, ¿no? Se origina del ventrículo izquierdo. Luego tienen ustedes, miren, la hipertrofia ventricular derecha. Miren, casi tiene el mismo espesor del ventrículo izquierdo, ¿no? Normalmente el ventrículo derecho, su espesor, su pared es menor, pero miren los triangulitos negros, la hipertrofia ventricular izquierda. Acá nos faltaría pues la estenosis de la arteria pulmonar con otros signos, ¿no? Miren acá en esta imagen de una tomografía, en la que ustedes vieron anterior era una resonancia magnética, que es la técnica ideal para ver pacientes pediátricos, y observen una tomografía computada con sustancia de contraste. Esta es una tomografía. Y ahí tienen ustedes, miren el cabalgamiento de la aorta, ¿no? En el septum interventricular, ¿no? Normalmente no debe estar cabalgando acá, este es el septum interventricular. La hipertrofia ventricular derecha, esta es la cámara del ventrículo derecho, igualmente el ventrículo izquierdo, ¿no? El septum interventricular. Como ven ustedes, el corazón pues, tiene la forma de bota, ¿no? Y la comunicación interventricular. Y por último, el último signo, pues, la estenosis, como ven ustedes, de la arteria pulmonar, ¿no? Ahí están los cuatro signos de la arteria de Fallot, ¿no? Hipertrofia ventricular derecha, la estenosis de la arteria pulmonar, la hipertrofia ventricular derecha, el cabalgamiento de la aorta y la comunicación. Miren, comparando, ¿se acuerdan que le dije? La aorta siempre tengo que compararlo con la aurícula, en este caso la arteria pulmonar, que aquí con la arteria pulmonar, y miren la arteria pulmonar, pues la tercera parte de la aorta. ¿Se acuerdan que les dije que debería ser igual? Y vimos que en la hipertensión, la hipertensión pulmonar arterial, la arteria pulmonar era casi el doble de la aorta. Miren, acá es al contrario. Muy bien, preguntas. Miren que hemos repasado 3 patrones que son importantísimos.
No hay preguntas, ¿cómo que no? Tiene que haber por ahí por lo menos alguna pregunta. ¿Todo ha estado claro? ¿Todo claro de los patrones? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Hay quien ha levantado la mano? A ver, Ángela. Sí, doctor, yo tengo una duda con respecto al derrame pleural masivo. ¿Ya? ¿Cuál es la Eh, pregunta de derrame pleural? ajá, en este caso puede haber una atelectasia masiva, dijo Claro, usted, creo, porque, o no claro, siempre. atelectasia pasiva, pasiva. Atelectasia pasiva, porque ya les dije que las atelectasias lo más frecuente es por compresión, entonces porque como el derrame pleural hay gran cantidad de líquido, cuando estamos hablando nosotros masivos, estamos hablando de 4, 5, hasta 8 litros, ¿no?, que se acumulan, y eso me produce pues compresión del pulmón. Y hemos dicho que como comprime el pulmón, a la larga se produce la atelectasia. Y ese es el famoso pulmón blanco, ¿no? También que se le conoce. Vamos a ver acá. Ya vimos el famoso neumotórax, no se olviden que también es clave que ustedes lo puedan identificar, porque puede salvar vidas. Neumotórax de atención es mortal si no se la atiende rápido. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Miren, en la tomografía cómo se ve muy bonito, ¿no? La hipodensidad que es homogénea y cómo me produce la atelectasia. Todo lo que ven ustedes acá le estoy delimitando viene a ser la telectasia, ¿no? Una telectasia pasiva, ¿no? ¿Cuál es la causante de telectasia? Pues el derrame, ¿no? El derrame pleural. En otras palabras, ahí ustedes están viendo dos patrones, ¿no? El patrón atelectásico y el patrón pleural. Entonces, en la telectasia, ¿se acuerdan, no?, cómo se desplazan ahí? Pero obvio que acá predomina más los signos del patrón pleural, ¿no? Porque no tendría que irse hacia el, pero que el mediastino, por tanta presencia de líquido, miren cómo el mediastino se ha ido hacia el lado contralateral. Igual acá también miren la aorta, ¿no? Los bronquios, ¿no? Claro, doctor, pero en el caso, por ejemplo, del patrón atelectásico, creo que la formación anatómica jalaba al mismo lado. Claro, claro, pero en este Y, caso, por el hecho que ya te voy a repetir, del predominio que tiene el derrame pleural que es masivo, no sucede con este caso, pues, ¿no? Por eso que estábamos hablando de ahí una telectasia pasiva. Lo que pasa es que ahí también tendríamos que ver los demás cortes, ¿no? De cortes más inferiores, ¿no?, más superiores, para ver si solamente el derrame, pues, como es masivo, porque va a depender, ya les dije, de la cantidad, ¿no? Puede ser de 4 litros, 5 litros, ¿no?, hasta 8 litros, y listo, yo, 9 litros, uno lo puede calcular más o menos, ¿no? Ahí un poco que no cumple, eso sería una excepción en este caso de lo que nosotros hay, en este caso por el mismo derrame que es de gran volumen, ¿no? ya, o sea, este sería secundario al derrame, doctor. Claro, secundario al derrame, ¿no? No predomina, en este caso, por la misma telectasia. Pero muy buena tu pregunta, muy buena, para que puedan ustedes ver que tenemos que hacer un análisis. También en este caso es obvio que es un poco más complejo el caso, no es tan sencillo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una duda más. Quería saber exactamente qué era es el neumotórax atención, a qué se refiere, porque solamente hay un cuadro que dijo usted neumotórax y el otro neumotórax atención, porque Claro, dijo el que neumotórax de atención significa cuando igual también el volumen de aire, así como el derrame pleural que vimos, ¿no?, que es de gran volumen, igual en la pleura, ¿no?, ingresa un gran volumen de aire, y el aire es el que va a desplazar. Por ejemplo, acá es un pequeño volumen, ¿no?, pero es un neumotórax, pero acá no, si usted das cuenta, mire, acá hay el neumotórax es significativo, inclusive el desplazamiento del neumotórax acá pues no está empezando, pero comprime el pulmón. ¿Qué hace comprimiendo el pulmón? ¿No?
¿no? Las cavidades cardíacas, tanto los aurículas como los ventrículos, son por la misma tensión que produce, ¿no? El corazón puede dejar de latir y el paciente produce un paro cardíaco. No hay la fracción de eyección, mejor dicho, va a ir progresivamente disminuyendo y el paciente, obvio que le va a producir una muerte súbita, ¿no? Por esta patología. Por eso es importante que ustedes sepan reconocer en una radiografía, así como ese derrame que vimos en ese momento, porque ustedes, como hemos visto con los internos muchas veces en emergencia, tiene que colocar pues, para hacer el drenaje de la pleural, extraemos el líquido y el pulmón nuevamente se distiende, si es que cuando uno lo hace de manera oportuna, porque si no, ya no se puede. Igual de la misma forma también, ¿no? En los casos de los neumotoras de tensión. Entonces el tratamiento tiene que ser pues más rápido para evitar, como ya les dije, que el corazón se complique, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, doctor, gracias. Muy bien, entonces si no tienen preguntas, no se olviden que el día sábado tenemos el primer examen. Espero que hayan entendido. Las clases son importantes para que ustedes puedan comprender, ¿no? Tener las competencias necesarias para poder diferenciar los diferentes patrones, ¿no? El tema respiratorio, como les dije, se presta mucho a la parte docente y ustedes identificando los signos pueden ir construyendo su patrón. Y con los patrones uno juega mejor, ¿no? Con las patologías. Muy bien, chicos, porque no se olviden que de acá ahí tengo yo también la otra clase con otro grupo. Muy bien, entonces nos estamos viendo hasta el próximo jueves. Gracias, doctor. Gracias, doctor.